Dios te bendiga en esta preciosa hora, tu hermano pastor Giovanni Kelly, por este lugar para llevarte una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro del Señor de los Hechos, en el capítulo 8, verso 30 en adelante. ¿De quién puedo ser yo el prójimo? Es el tema que tenemos en su segunda parte en este precioso día, gloria al Señor. Me gustaría que leyéramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Gloria al Señor. Esta era la lectura bíblica que estaba leyendo el eunuco, al cual fue Felipe enviado, gloria al Señor, para que este hombre recibiera una palabra. Este eunuco, que era el eunuco de la princesa de Candace, él estaba leyendo lo escrito por el profeta Isaías, gloria al Señor, cuando habla de lo que era la muerte vicaria de Cristo Jesús, del Cordero de Dios, del ungido. Y dice la palabra que él en Isaías tenía el manuscrito abierto, gloria al Señor, y él leía, pero en apariencia no entendía de qué tipo de personaje hablaba en un momento dado, en un momento clave, gloria al Señor. Él solo leía lo que decía la escritura. Pero Felipe, que había tenido una gran bendición de parte del Señor en Samaria, que había llevado un tremendo avivamiento, donde los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, gloria al Señor. Dice que al oír el concilio en Jerusalén, la grande maravilla de Dios, ahí en Samaria enviaron a Pedro y a Juan, y era tan poderoso lo que pasaba en Samaria, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no solamente se sanaban los enfermos, hasta el brujo Simón, llamado Barjesús, recibió al Señor ante el poder del Señor que descendía en Samaria. Mira, cuando nosotros estamos en ese tipo de avivamiento tan poderoso, tan grande, gloria al Señor, que la gloria del Señor cae sobre una multitud que está en ese lugar, nadie se quiere ir de ahí, porque hay una gloria poderosa, y menos si tú eres el instrumento que el Señor está usando para que esa gloria se manifieste de manera especial. En Felipe acontecía eso, pero aquí es a la manera de Dios, siempre lo he dicho, y es cuando Dios quiera, con el que Dios quiera. Tú te imaginas a Felipe, gloria al Señor, en el fragor de la unción que había de la multitud de personas, y de repente el Señor, en alas del Espíritu, arrastra, transporta a Felipe al desierto. Oye, de predicarle a una multitud a encontrarte en lo que es el desierto. Ahora allí no le va a predicar, gloria al Señor, a una multitud, sino a un hombre que tiene un aparente problema con una lectura y una comprensión de la misma, que era el eunuco, el etíope, que venía, gloria al Señor, y servía con la reina de Candace. Este etíope no entendía lo que leía, pero Dios saca a Felipe de una poderosa campaña, una poderosa actividad, de un avivamiento, para predicarle o enseñarle la escritura a alguien que no entiende. ¿De quién puedo ser yo el prójimo? Es del que me necesite. No tiene que ser de una multitud. La gente cree que realmente, gloria al Señor, la gloria de Dios solamente desciende donde hay multitud. Sí, desciende donde hay multitud, pero también donde hay una necesidad, donde hay una persona que necesita que alguien, gloria al Señor, le hable de parte de Dios. Y en esta ocasión, en este momento, quien necesitaba una palabra era este etíope,
que no entendía, gloria al Señor, la palabra. Y él leía el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías lo que hablaba era de la muerte de Cristo, del Cordero de Dios, que fue llevado al matadero. Es una escritura profética. Y él quería saber de quién hablaba el escritor, de quién hablaba Isaías. Y entonces Felipe, que es sacado de una tan poderosa actividad, va para que le enseñe al eunuco. Yo tengo que ser el prójimo del que necesita una palabra. Yo no solamente puedo ser el evangelista de grandes multitudes, de grandes campañas, de estadios, gloria al Señor. Es lamentable que muchas veces entre nosotros hay predicadores ya famosos que cuando tú le invitas, ellos te preguntan cuántos miembros hay en la congregación, cuántas iglesias ha invitado, que si ya te uniste con la confraternidad de pastores, porque ellos no pueden ni cantar ni predicar si no hay una gran multitud. Qué diferente, Felipe, porque este hombre necesitaba, gloria al Señor, que alguien fuera su prójimo en cuanto a una enseñanza. Aquí estamos nosotros es para servir. El Señor nos llamó a nosotros a servir al que necesita, gloria al Señor, a enseñar la palabra. Y así como este eunuco, hay mucha gente que tienen Biblia en su casa pero no la comprenden. ¿Por qué? Porque la tienen ahí, pero para discernirla es a través del Espíritu. Y solamente uno que tenga el conocimiento de Dios, un marcado por el Señor, puede discernir y enseñar la palabra. Esto es tan poderoso que el Señor no solamente abarca lo que es el eunuco. Hay una porción bíblica también que habla de un leproso que andaba por los montes. Y este leproso, desahuciado, quizá con familia, pero que tenía que andar por los montes por su condición de leproso. Dice la Biblia que un día se le acercó a Jesús. ¿Cómo se le acercó? Yo no sé. Porque se supone que el leproso tenía que estar lejos y con una campanita diciendo que había un leproso en los alrededores. Pero dice que él se acercó a Jesús. Yo sé que Jesús buscó el método de que este hombre pudiera llegar a él. Y lo que dice este leproso: Señor, si quiere, puede limpiarme. Y Jesús le dice: sí, quiero ser limpio. Jesús fue el prójimo en ese momento de un leproso, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este hombre dijo: Señor, si quiere, puede limpiarme. Jesús dijo: sí, quiero, gloria al Señor. O sea, y como Jesús, nosotros tenemos que salir a limpiar a la gente a través de una palabra, de la lepra que es el pecado, gloria al Señor. No nos gusta muchas veces este tipo de actividades. Nos gusta donde hay light, donde hay luz, donde yo puedo brillar, donde el nombre mío puede ser exaltado y que se hable de la grande cosa. Porque dime, cuando Felipe le habla al eunuco, no había nadie. Al no haber nadie, él no se va a llevar ningún tipo de gloria. Gloria al Señor. Jesús le dice a un leproso, pero Jesús no anda buscando gloria, anda buscando servirle a alguien, ser el prójimo de alguien más, gloria al Señor. Y nosotros como cristianos, en un tiempo tan fuerte, tan difícil como el que estamos viviendo, tenemos que ser el prójimo de alguien más. Buscar a aquel que anda perdido por las calles, gloria al Señor. Llevarle una palabra de aliento, de ánimo. Ese enfermo, cuánta gente a través de esta enfermedad del COVID están desolados porque han perdido un familiar, gloria al Señor. Ahí tiene que entrar la iglesia en función a trabajar, a dar una palabra de ánimo, gloria al Señor. Los que están enfermos de cáncer, los que están enfermos de SIDA, Parkinson, gloria al Señor. Aleluya. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos buscando los favores de los demás, que los demás sean lo que sean favorables a lo que somos nosotros y no nosotros a lo que son los demás, gloria al Señor. Y aquí el Señor nos llamó a servir a nosotros. Nos llamó a ser el prójimo de los demás, a llevar una palabra, a llevar el pan, a llevar aliento, a llevar liberación, a llevar salvación a las almas, a la vida. Gloria al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos sentados muchos, porque muchos sí están trabajando y están llevando este mandato.
y están haciendo el bien, como dice el adagio, no mirando a quién. Pero hay otros que solo quieren brillar, gloria al Señor. Gente que tú nunca la vas a ver cerca, porque ellos entienden que su estatus, la estatura, la mal llamada unción que ellos que portan, no les permite juntarse con otros. Gloria al Señor. A lo que pudiéramos llamar en este día predicadores de cuello blanco. Gloria al Señor. Tú sabes lo precioso que es tú predicarle a las vidas que están necesitadas. Servir al prójimo, gloria al Señor. No hacer como este intérprete de la ley, que solamente quería codiarse con los que eran igual a él, gloria al Señor, con los que eran de su altura. Como dije, gente de cuello blanco. No. El Señor no hace excepción de personas. El Señor está para todo. El Señor te ungió. Es para que lleve ese vino y ese aceite y esa venda espiritual a quien lo necesita, gloria al Señor. No es para que te crea la gran cosa, sino para que te crea un siervo inútil en la mano de un Dios poderoso. Por lo tanto, mi palabra en este precioso día, busca a alguien para que tú seas su prójimo. Sé tú el prójimo de alguien más. Sé tú el que haga el favor. Sé tú el que lleve la bendición. Sé tú el que lleve la ofrenda. Porque esa es otra. A veces son muchos que están esperando que les lleven a ellos, pero ellos nunca aportan nada, gloria al Señor. Se sienten merecedores de todo, pero no comparten las bendiciones que Dios le da con el que las necesita. Pero tú y yo no podemos ser iguales. Vamos a servir. Vamos a buscar al que necesita, gloria al Señor. Este es el tiempo en que no lo podemos perder, el tiempo, gloria al Señor. Sino es el tiempo de avanzar, de caminar en el Señor. Y que aquel que está muerto en delitos y en pecado, que cree que ya no hay esperanza, nosotros lo alcancemos, como Felipe alcanzó a este etíope en el desierto, y le demos una palabra, y que la palabra transforme la vida de aquellos, gloria al Señor, que no conocen a Cristo, que andan errados por el desierto amplio, ancho, grande de este mundo. Dios te bendiga, Pastor Giovanni Kelly. Suscríbete a mi canal en YouTube, buscando el nombre Giovanni Kelly, para que goces de esta administración, estos videos que estamos subiendo, tanto de cánticos de adoración como de mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima. Dios te bendiga.